estudio publicado el 2023 por Comunio, un ministerio sin fines de lucro de Estados Unidos, solo el 21% de las mujeres cristianas entrevistadas dijo sentirse satisfecha con su matrimonio. Y me gustaría preguntarte, si eres una mujer casada, ¿cuán satisfecha estás con tu matrimonio? Y sobre todo, ¿cuánto de esa satisfacción o insatisfacción, no lo sé, tiene que ver con las expectativas que llevaste al altar? En este episodio hablaremos sobre expectativas irreales que traemos al matrimonio y cómo la verdad bíblica corrige nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir el matrimonio con gracia y con perdón. Y no podría tener un mejor invitado para hablar de este tema. Su nombre es Jesús Tamayo, inteligente, creativo, esforzado, un hombre comprometido con el Señor y con su familia. Es el director, productor, diseñador y por ahora principal patrocinador de Mamá de Palabra. Pero además de todo esto, es mi amado esposo, mi compañero y mi mejor amigo, sin cuyo soporte y oraciones este podcast simplemente no sería posible. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. He tenido una especie de déjà vu al empezar a grabar este episodio porque recordaba que años atrás, cuando este podcast era solo una visión lejana, imaginaba que en algún momento iba a grabar una entrevista contigo. Así que estoy muy contenta de tenerte en este episodio y creo que ¿quién mejor que tú para conversar de esto de las expectativas en el matrimonio? Mozo, bienvenido a Mamá de Palabra. ¿Cómo estás, Mosita? Gracias por dejarme participar en este espacio. Gracias a Dios por ese tiempo. Un saludo para todas las mamis que están escuchándonos. Así es. Realmente esperamos que sea de bendición para ustedes este episodio y posiblemente se sientan animadas al finalizar en compartirlo también con sus esposos. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, para introducirnos en el tema, yo pensaba en el último episodio que grabé con la hermana Rosana Villacaba, en donde hablábamos sobre soltar a los hijos. Citábamos un estudio que ella elaboró sobre este tema, haciendo mención a Ana, la mamá del profeta Samuel, y decíamos que una de las cosas claves que Ana tuvo para poder justamente entregar al pequeño Samuel al servicio del Señor fue entrar en la maternidad con esta idea de que los hijos son para el Señor y para sus propósitos. Entonces, estas ideas previas que Ana tuvo fueron fundamentales para que se pudiesen cumplir los propósitos de Dios en su maternidad. Y creo que esto es igual de cierto en nuestros matrimonios, porque también traemos ideas previas, expectativas en relación a qué espero encontrar en el matrimonio, qué espero de mi cónyuge, qué pienso inclusive del matrimonio, ¿no? Todas estas ideas previas van a condicionar de alguna forma nuestra relación y lo conversamos justamente antes de grabar, que muchos de los conflictos que vivimos en nuestro matrimonio en la actualidad tienen que ver justamente con esas expectativas, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Sí, en realidad creo que todo se resume en que cuando uno toma la decisión de encontrarse en un compromiso y entrar al matrimonio, tiene esas ideas previas de las que en efecto todavía de manera empírica desconoce. Entonces ahí la importancia de poder profundizar sobre las cosas que todavía no se han vivido, ¿no? Esas a las que nosotros llamamos expectativas en la vida de la soltería para poder madurar algunos aspectos que previo al matrimonio son necesarios. Sí, quizás en la etapa de noviazgo debiéramos tener ese tipo de conversaciones. Yo creo que, claro, estamos a veces tan envueltos en nuestras emociones, ¿verdad? Porque la mayoría de las parejas bueno, gracias a Dios, pero la mayoría de las parejas nos casamos totalmente enamorados, con la oxitocina y la dopamina y todas las inas, ¿no? Elevadas al 100%. No estás pensando mucho, en realidad, ¿no? Sí. En realidad, bueno, ahí también la neurociencia nos aclara un poquito porque nos indica que justamente el nivel de emoción le quita un importante porcentaje de objetividad a nuestras decisiones. Sí, correcto. Ahí es donde
entonces tenemos que centrarnos nuevamente a que nuestras emociones estén sujetas no solo a la razón, sino a los principios de la palabra de Dios. Y ahí viene lo complicado, ¿no? Porque en el enamoramiento esto es un poco complicado de batallar. Sí, sí. Y ya en el matrimonio es algo en lo que tiene que hacerse en práctica en pura obediencia. Sí. Ahora que conversábamos también preparando este tema de cuáles fueron nuestras expectativas antes de casarnos, y claro, para las que nos escuchan, Jesús y yo nos casamos después de prácticamente 1 año y medio exactamente de habernos conocido. Y es más, nos conocimos en un viaje de trabajo, nos conocimos en un tren. Sí. Tenemos toda una historia. Una novela. Una novela romántica. Sí. Entonces, claro, yo tenía expectativas muy románticas en relación al matrimonio, ¿no? Y una de las cosas que yo pensaba era que en el matrimonio no iban a haber conflictos, que en el matrimonio sí, seguramente íbamos a cometer errores, pero que tú no me ibas a fallar, yo no te iba a fallar. Entonces, como que un estándar súper, no solo alto, sino irreal. Lo has dicho bien, Sí. ¿no? Eso es entrar al matrimonio así con un discernimiento limitado, ¿no? Uno entra al matrimonio con un nivel importante de sentimentalismo, de emoción, ¿no? Entonces, creo que como intro ya le estamos dando suficiente, ¿no?, al tema, ¿no? Y sí, en efecto, nosotros nos conocimos de una forma así como mágica. Inclusive, sí, en medio de eso estuvo Cusco, Machu Picchu, el 7 de julio del 2007. ¡Wow! Entonces, uno tenía para escribir aquí, de verdad, ¿no?, una novela, por lo menos una canción, algo. Y al año y medio, en efecto, terminamos casándonos, luego en diciembre. Y así fue. Y desde el primer día ya de casados empezamos con los desafíos importantes, ¿no? Ahí, sí. Cuéntanos. Sí. ¿Qué te voy a contar? Bueno. O cuéntales. Cuéntales, sí. ¿Qué les voy a contar a mis queridas amigas? Yo me acuerdo que la semana yo te preguntaba si podía regresar a mi casa, ¿no? Me puedo regresar a vivir con mi mamá. Porque fue como aterrizar, tomar conciencia de que ahora era una mujer casada y con nuevas responsabilidades. Y claro, viajábamos mucho, además por trabajo, y yo recuerdo que tú te ibas a veces más de una semana de viaje y yo me quedaba sola en el departamento y yo decía, ¿qué voy a hacer todo este tiempo sola? Yo quería regresarme a la casa de mis papás, ¿no? Sí. Entonces, sí, fue un tiempo de adaptación, pero bueno, ahí vamos a hablar también un poquito más adelante de cómo nos ayudó tener una red de soporte importante en nuestra iglesia, que ha sido clave en nuestra vida de matrimonio, ha sido totalmente fundamental. Pero bien, entonces para ir de a pocos, vamos a hablar sobre cuáles son esas expectativas que solemos tener en el matrimonio, bien decías, irreales, ¿no? Una de ellas es que nos amamos y el amor será suficiente para vivir felices y comer perdices. Sí, ahí tenemos una expectativa quizás generalizada, ¿no? Nosotros tenemos la bendición, gracias a Dios, de poder haber participado en ministerios de matrimonio y de liderar esto y estar en contacto con otras parejas igual que nosotros, que seguimos en la misma ruta, pero dándonos soporte a partir de los principios de la palabra. Y hemos visto que una de las cosas que uno tiene como por supuesto, es que un buen matrimonio no tiene conflictos, ¿no? O tiene muy pocos conflictos, ¿no? Y cuando en realidad, pues en la vida cotidiana, esto es algo con lo que uno tiene que aprender a convivir, ¿no? Exacto. De manera diaria, y que de no ser así, las crisis tienen una puerta grande como para poder introducir un matrimonio a una etapa o a una situación difícil, ¿no? Entonces, ahí lo que tú dices, de poder tener una red de soporte, de caminar junto con otros matrimonios, de ayudarnos entre nosotros, de inclusive también contar nuestros testimonios, ¿no? Sí. Y en eso hemos aprendido muchísimo porque estamos casi cortados por la misma navaja, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, en nuestras necesidades, hemos visto que no solo tenemos conflictos, sino también en la medida en la que lo compartimos, en la medida en la que estamos unidos uno a otro y en el centro la palabra para ayudarnos a tomar decisiones, nos tiene que ayudar a justamente manejar ese tipo de conflictos. Lo concreto es que no vamos a dejar de tener conflictos mientras que la muerte no nos separe. Exacto. ¿No? Exacto. Eso es, y es algo con lo que
en el matrimonio uno tiene que empezar a dilucidar para poder tener claridad de que aun cuando hay conflicto, hay capacidad para resolver en el Señor, ¿no? Aún las diferencias que son más drásticas. Exactamente. Y la palabra de Dios ya desde el inicio te advierte que van a haber conflictos. Si vamos a Santiago 4:1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago. O sea, no dice que tal vez van a haber pleitos, sino da por sentado que los van a ver. Así Y es. más bien te ayuda a identificar, antes de estar pensando en el otro, en el prójimo, en el cónyuge, ¿de dónde vienen esos pleitos? Viene de tus pasiones, ¿no? Viene de tu propio corazón. Y uno de los materiales, y lo he comentado en otros episodios, uno de los materiales que hemos estudiado con el grupo de matrimonios en nuestra iglesia, y creo que uno de los que más nos ha gustado ha sido el de Dave Harvey, Cuando pecadores dicen acepto. Y yo recuerdo que, a pesar que hemos estudiado tantos materiales por años, estamos, ¿cuánto? Casi 18 años, ¿no? En el Ministerio de Matrimonios. Creo que este fue como súper revelador, ¿no? Y decía, wow, ¿cuántos años después recién nos damos cuenta de esa realidad, ¿no? De que efectivamente el matrimonio es eso, si bien es el reflejo de algo mucho más profundo que tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Que es la unión de Cristo con su iglesia, Ajá. en este plano terrenal es la unión de dos pecadores que deciden comprometerse y hacer un pacto delante de Dios, pero dos pecadores finalmente. Correcto. Y tomando un poco lo que acabas de decir, en la similitud que hace la palabra de Dios respecto de Cristo y la iglesia, como figura con la que comparar, sin embargo, en el caso del esposo o la esposa, entendemos que nuestro cónyuge es nuestro compañero y no es nuestro Salvador, no es el Espíritu Santo, ni nosotros lo somos, ni debemos esperar de la otra persona. Entonces, mi esposo debe llenar, o mi esposa debe llenar todas mis carencias, estabilizar mis emociones, hacerme sentir valioso. O sea, el tema de la identidad, la aceptación y el propósito no va a venir de nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, esto también es importante. La palabra nos enseña, nos dice en Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, nos da el punto en el que debemos ubicarnos. Y esto no solo aplica para la vida matrimonial, ¿no? Sino en general, ¿no? Claro. Con nuestro prójimo. Pero nuestro primer prójimo, una vez que te casaste, ya es tu pareja, ¿no? Sí, Y ahí empieza la vida práctica de lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. sí. Ahora, tú has dicho en ese momento, sí, ¿no? O sea, tenemos expectativa de que la pareja va a satisfacer necesidades profundas, ¿no? De nuestro corazón. Yo creo que se suplen de alguna forma, es decir, sí se satisfacen en cierta medida, porque sí es verdad que el vínculo con nuestro cónyuge es único en la Sí, intimidad claro. que llegamos a cultivar, en la amistad que llegamos a cultivar. O sea, yo pienso, por ejemplo, en quizás las conversaciones más, así como a veces más difíciles que he tenido, pero Ujú. también las más honestas, en las que yo puedo realmente abrir mi corazón con total libertad, sin temor, es contigo. O sea, ¿no? O sea, Y de no nadie... ser así me preocuparía. Sí. Gracias a Dios es así, ¿no? Pero a lo que iba es que sí se suple en cierta medida, pero el punto es tener la expectativa de que voy a estar completamente satisfecho en eso, ¿no? Porque Claro. ahí es donde creo que como tener una especie de un recipiente tamaño océano y esperar llenarlo con Con vasitos. vasitos, ¿no? Sí, sí, Ujú. correcto. Y en esa medida, en lo que justamente no se completa, o en lo que justamente no termina siendo al 100% satisfactorio, porque somos en concreto dos personas distintas, aún en el matrimonio, cuando somos una sola carne, venimos de una naturaleza caída, y que el adversario, aún en esas cosas que no están 100% satisfechas, no es nuestra pareja. El adversario es el enemigo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos claridad respecto de lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que aliarnos, qué tenemos que hacer cuando nuestra pareja viene de pronto realizando alguna situación o alguna conducta. El punto es cuando en esas cosas que no están satisfechas, entendemos que nuestra pareja es la única responsable y nos olvidamos que en realidad es el enemigo. O sea, no peleamos contra carne ni sangre, Así es. ¿no? Nuestra batalla es espiritual, ¿no? Entonces, a ese nivel hay que llevar también nuestro matrimonio, y aún en las discordias, en las faltas de coincidencia. Sí, yo creo que
perdemos de vista esto que acabas de mencionar. Es muy importante porque lo perdemos de vista con mucha facilidad. Es decir, nos enfrascamos en conflictos en uno contra el otro en vez de pelear en unidad contra el verdadero enemigo de nuestras almas. Y se nos advierte la palabra de Dios que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Entonces, en vez de batallar contra él en unidad, estamos por lo general en conflicto entre nosotros, ¿no? Y de otra parte, porque hay un enemigo más importante y yo creo que más daño hace al matrimonio, que es nuestro propio corazón, que es el pecado, ¿no? Justo en este devocional, que creo que también lo he citado ya en otros episodios, se llama Felices por Siempre, donde colabora también el pastor John Piper. Bueno, en uno de los artículos de este devocional para matrimonios, el autor dice: ningún matrimonio ha sido fácil jamás. Lo increíble es que siempre parecemos esperar que el nuestro lo sea. Y por supuesto, el matrimonio no es el problema, el pecado es el problema. El pecado hace que todo matrimonio sea difícil, ¿no? Está clarísimo. Sí. Eso es una luz para nosotros. Nos hubiera gustado saber esto antes de casarnos, porque entonces lo que tendríamos que haber decidido desde el primer día es entender que el matrimonio implica trabajo, ¿no? Entender que el matrimonio, nos lo decía un pastor, nuestro pastor César Sobero. Sí, saludos, pastor. Saludos, pastor. La Alianza del INSE, lo recordamos muchísimo. Entonces, el matrimonio nos decía trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces, y eso es verdad. Y esto implica dos cosas. Una de las primeras cosas es que implica intencionalidad. Y segundo, implica propósito y evaluación. Cuando somos intencionales en ofrecer lo que tú dices, entendemos que en nuestro corazón todavía cohabita esa lucha entre lo que el Espíritu Santo ya viene trabajando, pero también habita todavía ese remanente del viejo hombre, todavía está en las situaciones de nuestra propia carne, el enemigo y el mundo, que se siguen interponiendo para nuestras decisiones. Y en esa medida tenemos que seguir buscando al Señor de manera intencional. Tenemos que seguir trabajando en nuestro matrimonio para no pensar que inclusive el afecto o ese sentimiento que se tuvo en un momento va a permanecer solito, ¿no? Sí. Y sabemos que no es así. Ahora, finalmente el propósito de nuestro matrimonio es que este sea un lugar de adoración, ¿no? Un espacio de adoración y servicio para el Señor, para su gloria, en lo que el Señor quiera con nuestro matrimonio. Sí, correcto. Aún en nuestras dudas, aún en nuestras luchas, aún en nuestras limitaciones, ¿no? El Señor ha estado presente y el Señor se ha glorificado. Y nuestro testimonio, que ya otro podcast habrá para contar al respecto, pero con total honestidad, el Señor se ha manifestado en el momento en el que nosotros nos hemos puesto también a trabajar. Entonces, para su gloria, ¿no? Es algo importante en medio de nuestras decisiones cotidianas. Sí, el matrimonio requiere mucha intencionalidad. Pero entonces, el amor en el matrimonio necesitamos verlo nuevamente desde lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y en 1 Corintios 13, cuando Pablo describe el amor, es un amor en acción, es un amor práctico, ¿no? Habla del amor que todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos del amor, porque creo que muchas veces, yo no sé si también muy influenciados por cómo ve el amor el mundo, cómo se ve el amor totalmente emocional, ¿no? A veces aún matrimonios cristianos podemos entrar con ideas también equivocadas en relación al amor. Es que en efecto el amor es una decisión y uno aprende de amor en la relación que en principio Dios ha tenido y tiene con nosotros, ¿no? El tema está en que ya en la práctica, por eso incido mucho en que lo aprendimos en la mente antes del matrimonio, pero la forma concreta en que se expresa el amor como esposo, por un lado, como lo establece Efesios, y para la esposa también, ¿no? Ese amor práctico es un poco no. En nuestras fuerzas, muy difícil, ¿no? Entonces, esta expectativa del hombre respecto de la honra, en el asunto del respeto, de la valoración, del apoyo que necesita de su esposa es fundamental, ¿no? Es fundamental. Hace poco teníamos un diálogo también con jóvenes de más de 20 años, entre 20 y 25 años, al respecto, y preguntábamos, y bueno, ¿cuáles creen que son las necesidades del esposo, de la esposa? Había un joven, salió muy bien ubicado diciendo, el apoyo, los varones necesitamos apoyo. Sí, pues apoyo, necesitamos apoyo, porque si no nos apoya nuestra esposa,
¿no? Sí, alguien más los apoyará. Alguien más nos apoyará. O Exacto. aún, si no nos apoya nadie, entonces nosotros vamos a sentirnos limitados, vamos a sentirnos menospreciados, vamos a tener esa necesidad profunda tan importante no cubierta. Entonces, y del caso de las esposas, ¿cuál es la necesidad más profunda que tienen las esposas, no? Sí, bueno, la palabra de Dios lo dice claramente, que es el ser amadas. Hay una necesidad con la que Dios, o sea, es parte de nuestro diseño, ¿no? El sentirnos amadas, protegidas, seguras en la relación. Pero nosotras nuevamente necesitamos ver esto a la luz también de toda la escritura y tener expectativas claras, ¿no? Sí. Uh-huh. Y nosotros, como esposos, debiéramos también, siguiendo la línea de la intencionalidad, evaluarnos a nosotros mismos y tener el espacio con nuestra esposa, cosa que no siempre hacemos, ¿no? Pero cada mes, o cada 2 meses, o cada cierto tiempo, periódicamente, preguntarle, esposita, ¿en qué he estado fallando? ¿En qué cosas son? Aunque nuestra esposa nos mire y nos diga, ¿qué no sabes? O sea, deberías saber lo que estoy pensando. Bueno, ya saben, esposas, que los esposos no tenemos esa capacidad todavía de adivinar lo que están pensando, pero que nos lo digan de forma clara, explícita, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es verdad. Y también lo mencionábamos antes de grabar, que si bien Efesios 5:33 posiblemente es el pasaje central cuando queremos hablar de cuáles son las necesidades del varón, de la mujer dentro del matrimonio, cuáles son los roles, necesitamos todo el consejo de Dios, ¿no? Como dice Paul Tripp en uno de sus libros, cada pasaje de la Biblia es un pasaje matrimonial. O sea, necesitamos de toda la escritura, toda la sabiduría de Dios para poder ser en verdad buenos esposos, buenas esposas. Y estamos además hablando de este tema en un podcast que está orientado principalmente a las mamis, porque es fundamental en nuestra maternidad tener un buen matrimonio. Y yo creo que a nosotros nos ha costado lágrimas aprender de esto, ¿verdad? Así es, así es. Un elemento que nos costó lágrimas fue cuando el Señor, también en su sabiduría, nos sometió a circunstancias difíciles. Sí. En términos de salud, en términos de economía, en muchos ámbitos, ¿no? Y uno tiene la expectativa que cuando uno se casa, nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Bueno, estamos laborando los dos, en el corto plazo, que los estudios, Sí. que el departamento, que la estabilidad, que el ahorrito, después de eso nada más, los hijos, porque ya, ¿no? O sea, ya el siguiente nivel, Claro. ¿no? Y después de eso, las otras cosas, ayudarles en su colegio y todo lo demás, ¿no? La universidad y que se casen. Bueno, en nuestro caso... Hasta ahí no creo que lo pensamos, pero bueno, sí. Sí, la universidad no, exagero. Pero teníamos en mente que lo planificado, lo que estábamos proyectando, si seguíamos así, fieles, obedientes, esto se iba a cumplir, ¿no? Sí, sí. Y no. Y no, por lo menos no es nuestra historia y lo compartimos con mucha transparencia, ¿no? Porque aprendimos que el Señor puede cambiar nuestras realidades así, de un día para otro, Sí. en 2 minutos, ¿no? Pero es que nuestra teología ha cambiado en estos últimos años de manera dramática. O sea, yo creo que realmente tenemos, ¿cuánto? Como prácticamente 20 años, un poquito más de creyentes, pero yo creo que estos últimos 3, 4 años el Señor nos ha dado vuelta y media. Yo creo que hay cosas que como si las hubiésemos aprendido de cero, ¿no? Y una de esas cosas tiene que ver con, creo que yo también te lo comentaba hace poco, que lo escuché en otro podcast, en donde reflexionaban sobre estas modas de los nuevos evangelios, ¿no? Del evangelio de la prosperidad. Bueno, ahora también se habla del evangelio de la retribución, de que si yo soy fiel al Señor y vivo en obediencia a Él y le sirvo, entonces el Señor tendría que bendecirme, ¿no? Y claro, yo creo que los creyentes no nos atrevemos a decir eso en voz alta, pero en el fondo es como una especie de convicción, ¿no? Me va a ir bien en términos terrenales porque yo estoy siguiendo lo que la palabra de Dios me dice que yo debo hacer como un buen hijo de Dios. Entonces, mucho de eso yo creo que también lo teníamos nosotros.
Y por eso es que cuando vino la aflicción nos pegó de golpe y era, ¿qué pasó, Señor? Como si el Señor nos debiese algo, ¿no? Así es. Y aún nos sirve esta etapa para poder ver también hacia atrás nuestro propio pecado, ¿no? Porque en las decisiones que se tomaron, en varias ocasiones, nuestro corazón estaba ambicionando otras cosas. Nuestro corazón no estaba apuntando al reino de Dios y su justicia. Sí, exacto. Entonces estábamos desalineados, ¿no? Creo que tendríamos que andar mirándonos cómo andamos, si andamos así como necios o como sabios. Y a veces no nos damos cuenta. Sí. Y ahí volver a la importancia de estar en comunión con el Señor, porque en el matrimonio no se toman ni una, ni dos, ni tres, se toman muchísimas decisiones todos los días. Sí. Algunas seguramente como que si compro pan, este pan o el otro pan, ya está bien, pero otras que serán, Sí. ¿sabes qué? Y aún por eso peleamos. Y aún por eso peleamos. Sí. Y otras, ¿dónde estudia el hijo? ¿Cuánto vamos a invertir por acá? ¿Y cuánto vamos a hacer por allá? Y que si salimos de esta situación, etcétera. Si el Señor lo está guiando, entonces nuestras decisiones van a tener siempre consecuencias, ¿no? Sí. Y esas consecuencias impactan tu matrimonio. Nos ha impactado. Entonces, eso planificado, esas proyecciones, esa predicción de las cosas que iban a pasar, bueno, pues el Señor las iba corrigiendo, las iba tornando para su voluntad en lo que Él establecía como perfecto, ¿no? En su tiempo. Así que estas cosas son también parte del matrimonio. Creo que a veces tenemos una expectativa al entrar al matrimonio, y además como entramos con una juventud así toda impetuosa, con ganas de comernos al mundo, bueno, el Señor nos puede cambiar el panorama, ¿no? Sí. Nos lo puede cambiar, y para su gloria. Ya después de meses o años después es que vemos, sí, esto tiene un propósito. Sí, Tuvo exacto. un propósito. Uh-huh. Exacto, sí. Yo también meditaba en que muchas de las cosas que decimos en los votos matrimoniales suenan muy bonito, pero creo que pocas veces los decimos con plenitud de conciencia, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, recapitulando, una de las cosas que también decíamos en cuanto a las expectativas un poco utópicas cuando entramos al matrimonio es que no hay lugar al sufrimiento. Creemos que encontré o me encontró la pareja que el Señor tenía para mí, nos amamos y nada, juntos contra el mundo, ¿no? Y como tú decías, mientras estemos sirviendo al Señor y alineados con Él, todo va a ir viento en popa. Uh-huh. Y pronto descubrimos lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, de que en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Sí, así es. Y en esa medida hay cosas que la vamos a poder batallar entre los dos con el Señor, pero hay otras en las que a partir de ese sufrimiento tenemos que poder tener conciencia de que necesitamos ayuda, ¿no? Sí. De que buscar consejería no significa que fracasamos, ¿no? Así es. No significa que seamos enteramente incapaces, todo lo contrario. Pedir ayuda a nosotros nos ha servido muchísimo y hemos tenido mucha orientación cuando se ha necesitado de nuestros líderes, de nuestros pastores, y eso ha sido un punto importante de quiebre, ¿no? Finalmente, bueno, en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Sí. Y frente al sufrimiento, aun cuando nos tenemos el uno para el otro, hay situaciones en las que es necesario buscar ayuda, buscar consuelo, buscar esa red de compañerismo. Nosotros tenemos también una gran bendición de tener unos amigos con los que nos encontramos, tenemos las reuniones de las células y nos damos soporte y encontramos al Señor en su generosidad, en su acompañamiento, en su preocupación, ¿no? Esto de tenernos también unos matrimonios con otros, ¿no? Nos ayuda a lidiar con ese sufrimiento, porque todos estamos finalmente en la medida en la que Dios quiere ir fortaleciendo nuestro carácter de manera individual y como pareja, vulnerables a situaciones de sufrimiento. Y en eso la compañía con hermanos en la fe es una cosa increíble, ¿no? Sí, es vital. Yo creo que ningún matrimonio, menos los matrimonios de creyentes, debieran caminar solo. O sea, Dios nos ha llamado a vivir en comunión unos con otros y lo comentábamos también, ¿no? En el episodio anterior cuando hablamos del compañerismo entre mujeres, el episodio que grabamos con nuestra querida amiga Angélica Linares,
que el compañerismo es una pieza fundamental para crecer espiritualmente y lo mismo aplica para los matrimonios, ¿no? Necesitamos andar acompañados de otras parejas porque muchas veces cuando nuestro cónyuge es el que nos hace ver algún error, no solamente somos ciegos a ese pecado, sino que somos obstinados, ¿no? Por orgullo no queremos admitir que ese es un área débil que nosotros necesitamos trabajar, pero quizás hallamos gracia cuando es algún otro hermano, otra hermana que nos hace ver ese error y somos un poquito más humildes para aceptar el consejo, ¿no? Una inyección de objetividad nos pone. Sí, ¿no? Exacto. Sí, tan necesaria, tan necesaria. Sí. Y en razón de esa objetividad, hay un tema que nosotros conversábamos previo a esta grabación que tenía que ver con el perdón, ¿no? Que si bien es cierto, amerita un tratado más profundo. Eso es una serie, sí, totalmente. Sí, claro que sí. Pero uno cuando se casa tiene que estar listo, en principio, para reconocer su error, para pedir perdón, así como para perdonar, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en esto es clara. Allí en Colosenses 3:13 nos dice, soportándonos los unos a otros y perdonándonos los unos a otros. Y si alguno tuviere queja del otro en la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nosotros sabemos de qué cosas el Señor nos libró. Sabemos de qué profundidad de nuestro pecado Él nos rescató. Y si Dios, siendo Él Dios y nosotros quienes somos, hemos tenido perdón de su parte, pues imagínense con nuestro primer prójimo, que es nuestro cónyuge, ¿cómo no hacerlo, no? Ahí es donde, justo conversábamos ayer, de algunas cosas que pasan lamentablemente en ese contexto, en esta nueva etapa de la historia de la humanidad, en donde andamos un poco distraídos. Bueno, un poco no, bastante distraídos, ¿no? Distraídos entre las labores, las pantallas, distraídos en algún nivel de satisfacción que nosotros valoramos y a veces idolatramos. Entonces, en medio de eso que acabamos de hablar, de que reconocemos que Dios nos ha perdonado y de donde nos ha sacado, la conciencia de eso se nos disipa, se nos va. Y entonces, cuando nuestro cónyuge comete alguna cosa, alguna negligencia, algún descuido o lo que fuese, ¡pum!, entra el juicio, ¿no? Y yo me olvido de lo que he sido perdonado, de todo lo que el Señor ha hecho por mí, y me vuelvo el juez de mi cónyuge. Olvido la misericordia y la gracia de la que yo he sido beneficiario. Sí, nos olvidamos del Evangelio. Así es, sí. Justamente el matrimonio debiera ser el primer lugar en donde debiéramos vivir el Evangelio. Debiéramos vivir bajo la gracia, recordándonos constantemente el perdón de Dios con nosotros, como dices tú, que es el que nos capacita para poder perdonar al cónyuge, también para pedir perdón. Debiera ser eso, ¿no? Como el primer espacio de reconciliación. Así es. Sí. Ahora, solo como un tip chiquito, ¿no? También es bueno en el marco del matrimonio, sobre todo a los varones, nosotros los esposos, ser explícitos cuando hacemos las disculpas, ¿no? Por decir, sí, hice esto, yo sé que te dañó de esta manera, yo sé que estuvo mal, lo reconozco, no tengo excusa y haré lo posible por repararlo y por mejorar en las siguientes veces. Perdóname, ¿no? Entonces, no es un perdón si te hice sentir mal. Exacto. No es un perdón, lo que pasa es que tú, y etcétera, etcétera, ¿no? Importante porque en la medida en la que seamos honestos y de corazón mostremos de verdad arrepentimiento respecto a lo que se haya hecho, chiquito, complejo o grande, cada matrimonio tiene su complejidad, sus situaciones, sus experiencias, para saber lo que esto ha implicado en la relación, ¿no? Y cómo esto puede afectar. Entonces, así como lo hacemos con el Señor, ¿no? A diario, y sabemos que hemos cometido pecado y faltas, y se las decimos al Señor, así mismo con nuestra pareja, ¿no? Entonces, es importante porque a veces esperamos que el perdón sea, ya, ok, perdón por eso, ¿no? Sí. Entonces, Perdón por lo que sea que te haya molestado. Así es. No sé qué te ha molestado, pero ya, bueno, perdona, Sí. ¿no? Entonces, bueno, hacemos difícil a nuestro cónyuge que nos responda con gracia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, bien has dicho, esto da como para grabar varios episodios, así que ahí nomás lo vamos a dejar con el tema del perdón. Les prometemos un episodio más adelante para hablar específicamente sobre el perdón en el matrimonio. Uy, ahí tenemos un montón para compartirles también. Y bueno, gracias queridas amigas por acompañarnos en este episodio. Realmente esperamos que sea de mucho ánimo para ustedes, de manera especial para aquellas que están en una situación difícil en su relación de matrimonio. Queremos animarte, querida amiga, a poner delante del Señor tu matrimonio en oración y esperar con fe en que Él va a responder. Y también pueden orar por nosotros. Sí, por ¿no? supuesto. Por nuestro matrimonio. Por supuesto. Sí, claro que sí. Y yo creo que, tendríamos tanto para compartirles, pero veo tanta gracia del Señor con nosotros a través de nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio. 18 años después estamos aquí porque el Señor es el fundamento y el Señor nos ha sostenido, y en medio de las crisis es cuando más presente lo hemos visto. Y gracias, mozo. Gracias por estar comprometido con este matrimonio. Es algo que yo valoro muchísimo. Gracias a Dios y gracias a la iglesia, gracias al cuerpo, porque, y con esto acabo, gracias a ti por invitarme, hermosita, pero si no está congregando, querida amiga, dama que escucha, procure congregar, ¿no? Procure estar cerca de hermanos, procure ir a una iglesia en donde haya una sana doctrina y pueda encontrar esa red, ese soporte, esas amistades que le van a ayudar también a poder sobrellevar la situación en la que está ahora, para la gloria de Dios. Gracias. Sí, correcto. Hasta la próxima, hasta la próxima que me invites. Sí, claro que sí. Y queríamos terminar con un versículo, creo que ha citado ya parte de él en Colosenses 3, cuando el Señor nos llama a perdonarnos de la manera en que Él nos ha perdonado. Y lo que sigue en el versículo 14, estoy leyendo Colosenses 3, 14 en adelante, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que sea un tiempo, mis queridas amigas, para tomarnos unos minutos y agradecer al Señor de manera especial por nuestro matrimonio y por nuestro esposo. Que sea un tiempo para traer a la mente, a la memoria, todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Señor, que se han hecho tan concretas a través de nuestro cónyuge. Así que gracias al Señor por este tiempo. Gracias, mocito, por acompañarme. Y gracias. Que el Señor las bendiga, mis queridas amigas. Y si no están suscritas al canal, por favor, las animamos a suscribirse para ser las primeras en enterarse de los próximos episodios y de las novedades que vienen pronto para ustedes. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola al luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.